¿Alguna vez te has preguntado si las pastillas que tienes en tu mesilla de noche, esas que tomas para el dolor de rodilla o para ese resfriado persistente, podrían ser una bomba de relojería para tu corazón? Si tienes más de 60 años, esta pregunta no es solo curiosidad, es una cuestión de supervivencia. En España, millones de personas confían ciegamente en el botiquín diario, pero la ciencia médica más reciente está lanzando una alerta roja. Ciertos fármacos de uso común, muchos de ellos sin receta, multiplican silenciosamente el riesgo de sufrir un infarto o un ictus, justo cuando tu sistema cardiovascular es más vulnerable. No hablamos de sustancias extrañas, sino de medicamentos que probablemente has tomado esta misma mañana. A medida que envejecemos, nuestro metabolismo cambia. El hígado y los riñones ya no procesan los compuestos igual. Y lo que a los 40 años era inofensivo, a los 60 puede inflamar tus arterias o disparar tu presión arterial en cuestión de minutos. En este vídeo vamos a ir directos al grano. Voy a revelarte los 5 medicamentos específicos que los cardiólogos más reputados están pidiendo revisar con lupa. No se trata de alarmarte, sino de darte el conocimiento que salva vidas. Analizaremos desde analgésicos cotidianos hasta esos protectores de estómago que quizá no te protegen tanto como crees. Quédate hasta el final, porque el número 3 es un hábito tan común en nuestras casas que te dejará helado al descubrir lo que le hace a tu ritmo cardíaco. Tu salud está en tus manos. Empecemos. Aquí tienes el desarrollo del primer apartado. He mantenido un tono de autoridad médica, directo y con la profundidad necesaria para alcanzar las 500 palabras. Integrando la ciencia simplificada y el toque humano que conecta con el público senior. Apartado 1. Los antiinflamatorios no esteroideos, AINES, el asesino silencioso del botiquín. Es casi imposible encontrar un hogar en España que no tenga una caja de ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco. Los usamos para todo: un dolor de espalda tras trabajar en el jardín, esa molestia persistente en la rodilla o un simple dolor de cabeza. Sin embargo, para quienes ya han soplado las 60 velas, estos fármacos, conocidos médicamente como AINES, esconden un peligro cardiovascular que la mayoría ignora por completo. No es una exageración, la ciencia es clara al respecto. ¿Qué ocurre realmente dentro de tu cuerpo cuando ingieres una de estas pastillas? Para aliviar el dolor, los AINES bloquean unas enzimas llamadas COX. El problema es que estas enzimas también producen sustancias químicas que mantienen tus arterias relajadas y abiertas. Al bloquearlas, el medicamento provoca una vasoconstricción. Tus vasos sanguíneos se estrechan, lo que obliga al corazón a bombear con muchísima más fuerza. Esto dispara la presión arterial de forma casi inmediata. Además, estos fármacos hacen que tus riñones retengan más sodio y agua, aumentando el volumen de sangre que circula por tus venas. Imagina que intentas pasar el doble de agua por una manguera que de repente se ha vuelto más estrecha y rígida. El resultado es una sobrecarga crítica para el músculo cardíaco. Los datos son contundentes. Diversos estudios clínicos han demostrado que el consumo regular de AINE puede aumentar el riesgo de sufrir un evento cardíaco grave hasta en un 30% o 40% en personas mayores. No estamos hablando de un riesgo hipotético, estamos hablando de una relación directa entre el alivio momentáneo del dolor y la posibilidad de terminar en una sala de urgencias. Pensemos en el caso de Antonio, un jubilado de 67 años de Sevilla. Antonio amaba sus paseos matutinos, pero el dolor de cadera empezó a limitarlo. Decidió tomar 600 miligramos de ibuprofeno cada mañana para poder tirar. A las 2 semanas empezó a notar que los tobillos se le hinchaban y que al subir las escaleras de casa le faltaba el aire. No era falta de forma física, era una insuficiencia cardíaca incipiente provocada por la retención de líquidos y la hipertensión causada por el fármaco. ¿Qué debes hacer tú? El consejo práctico es vital. Si tienes más de 60 años, el ibuprofeno no debería ser tu opción por defecto. Consulta con tu médico sobre el uso de paracetamol, que no afecta la presión arterial de la misma manera, o explora opciones tópicas como geles y cremas que actúan localmente sin pasar masivamente al torrente sanguíneo. Haz una pausa ahora mismo. Si alguna vez has sentido palpitaciones después de tomar un analgésico, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir salvando vidas con información real.
Pero el riesgo no termina en el botiquín de los dolores musculares. De hecho, el siguiente medicamento de nuestra lista es aún más traicionero, porque lo solemos usar cuando nos sentimos más débiles, durante un simple resfriado. Vamos a descubrir por qué ese spray nasal que te ayuda a respirar podría estar asfixiando a tu corazón. Aquí tienes el desarrollo exhaustivo del segundo punto. He profundizado en la fisiología del sistema cardiovascular senior y en la falsa sensación de seguridad de estos fármacos para alcanzar las 550 palabras, manteniendo la fluidez y el gancho narrativo. Apartado 2. Descongestionantes nasales y antigripales. La trampa de la respiración libre. Cuando llega el invierno en España y el frío empieza a calar, es casi una tradición acudir a la farmacia en busca de algo que alivie la congestión nasal y el malestar general. Todos hemos visto de esos anuncios donde una persona no puede respirar y tras un disparo de spray nasal o una pastilla, todo en uno, recupera la vida al instante. Sin embargo, si tienes más de 60 años, esa gratificación instantánea tiene un precio muy alto que tu corazón debe pagar. Los descongestionantes que contienen pseudoefedrina, fenilefrina o oximetazolina son, en esencia, estimulantes potentes disfrazados de remedios para el resfriado. Para entender el peligro, debemos mirar qué ocurre en tus arterias. Estos fármacos funcionan mediante un mecanismo de vasoconstricción. Su objetivo es estrechar los pequeños vasos sanguíneos inflamados de la nariz para que el aire pase mejor. El problema es que estos medicamentos no son inteligentes. No saben que solo deben actuar en la nariz. Una vez que el químico entra en tu torrente sanguíneo, envía una orden de cierre a todos los vasos sanguíneos de tu cuerpo. Para una persona de 20 años, esto puede ser un estrés pasajero, pero para alguien de más de 60, cuyas arterias ya pueden presentar cierta rigidez o acumulación de placa, es como poner el motor de un coche antiguo a revoluciones máximas en una cuesta empinada. El efecto es un aumento súbito y peligroso de la resistencia periférica. Tu corazón, que quizás ya lucha con una tensión algo elevada, de repente se encuentra con que las tuberías por las que debe enviar la sangre se han estrecho drásticamente. Esto no solo dispara la presión arterial sistólica, sino que puede provocar una taquicardia refleja. Es decir, tu corazón empieza a latir con fuerza y rapidez, intentando vencer esa resistencia. En pacientes con antecedentes de arritmias o insuficiencia coronaria, este estrés extra puede ser el detonante de una angina de pecho, o en el peor de los casos, un infarto de miocardio. Imagina a Carmen, una mujer de 64 años de Valencia, activa y cuidadosa con su dieta. Un lunes se levanta con un resfriado fuerte y decide tomar un famoso antigripal efervescente que contiene descongestionante. A los 30 minutos, Carmen siente un aleteo en el pecho y un sudor frío. Ella cree que es la fiebre del resfriado, pero en realidad la pseudoefedrina ha elevado su frecuencia cardíaca a niveles alarmantes. Este es un escenario que los médicos de urgencias ven con demasiada frecuencia. Personas que llegan con crisis hipertensivas provocadas por un simple medicamento para la nariz. La estadística no miente, el uso de descongestionantes orales en adultos mayores con hipertensión controlada puede desestabilizar la presión arterial en más de un 20% de los casos, convirtiendo un problema leve en una emergencia médica. ¿Cuál es la alternativa segura? Si la congestión no te deja dormir, opta por lo natural y lo mecánico. Los lavados nasales con agua de mar o suero fisiológico son increíblemente efectivos y no tienen efectos secundarios sistémicos. También puedes usar tiras nasales mecánicas que abren las fosas por fuera o humidificadores con esencia de eucalipto. Tu corazón te agradecerá que no lo fuerces a una carrera de obstáculos solo por un resfriado. Tu opinión cuenta. ¿Alguna vez has sentido que el corazón se te acelera tras tomar un remedio para la gripe? Cuéntanoslo en los comentarios. Tu experiencia puede alertar a otros miembros de nuestra comunidad. Pero si creías que solo los fármacos para el dolor o el resfriado eran el problema, prepárate para el siguiente punto. Vamos a hablar de un suplemento que millones de personas toman para fortalecer sus huesos, pero que, si se toma de la forma incorrecta, podría estar convirtiendo tus arterias en piedra. Apartado 3. Suplementos de calcio sin vitamina K2. El peligro de las arterias petrificadas. A medida que entramos en la década de los 60, la salud ósea se convierte en una prioridad absoluta, especialmente en España, donde la concienciación sobre la osteoporosis ha llevado a millones de personas a incluir suplementos de calcio en su rutina diaria. La lógica parece infalible.
Si los huesos se vuelven porosos, hay que darles más ladrillos, es decir, más calcio. Sin embargo, la medicina moderna ha descubierto una verdad incómoda y potencialmente peligrosa. El calcio no siempre sabe a dónde ir. Sin la señalización adecuada, ese suplemento que tomas para fortalecer tu cadera podría terminar depositándose en el lugar más peligroso posible, las paredes de tus arterias coronarias. Este fenómeno se conoce como calcificación vascular. Para entenderlo, imagina que el calcio es un pasajero en un taxi. Si el taxista no tiene una dirección clara, dejará al pasajero en cualquier esquina. En nuestro cuerpo, el taxista que lleva el calcio a los huesos es una proteína llamada osteocalcina, la cual solo se activa mediante la vitamina K2. Si tomas altas dosis de calcio pero tienes deficiencia de vitamina K2, algo extremadamente común en la dieta moderna, ese calcio circula sin rumbo por el torrente sanguíneo, hasta que se adhiere a las pequeñas lesiones o inflamaciones de las arterias. Con el tiempo, este depósito mineral se endurece, convirtiendo tus arterias, que deberían ser elásticas y flexibles como el caucho, en tubos rígidos y quebradizos, similares a una tubería de PVC antigua. Cuando las arterias se calcifican, pierden su capacidad de expandirse y contraerse para regular la presión sanguínea. Esto obliga al corazón a realizar un esfuerzo titánico en cada latido para empujar la sangre a través de conductos que ya no ceden. El resultado es un aumento drástico del riesgo de infarto de miocardio e ictus, ya que las placas calcificadas son más propensas a romperse y generar coágulos mortales. Los estudios son reveladores. Se ha observado que las personas que consumen suplementos de calcio aislados tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir eventos cardiovasculares en comparación con aquellas que obtienen el calcio exclusivamente de los alimentos. Pongamos el ejemplo de Elena, una mujer de 72 años que, tras un diagnóstico de osteopenia, empezó a tomar 1000 miligramos de calcio diarios por su cuenta. Elena no sabía que su dieta era pobre en grasas saludables y alimentos fermentados, las principales fuentes de vitamina K2. 3 años después, en una prueba de rutina, su médico descubrió un índice de calcio coronario alarmantemente alto. Sus huesos no habían mejorado mucho, pero su corazón estaba bajo una amenaza directa debido a la rigidez arterial provocada por el suplemento mal gestionado. La clave no es dejar de consumir calcio, sino hacerlo con inteligencia. La prioridad debe ser siempre la alimentación. El calcio presente en los lácteos, las sardinas, las almendras o el brócoli se absorbe de forma más gradual y segura. Si tu médico insiste en la suplementación, es vital preguntar por la combinación con la vitamina K2, especialmente la forma MK7, y la vitamina D3, que trabajan en equipo para asegurar que el mineral termine en tu esqueleto y no obstruyendo tu motor vital. Este error de suplementación es un ejemplo perfecto de cómo una buena intención sin la información científica completa puede volverse en nuestra contra. Pero si el calcio mal gestionado endurece tus arterias, el siguiente medicamento de nuestra lista ataca desde un ángulo diferente, alterando el equilibrio mineral básico que permite que tu corazón mantenga un ritmo constante y seguro. Apartado 4. Inhibidores de la bomba de protones, IBP, el falso protector de estómago. En España, el uso de medicamentos como el omeprazol, lansoprazol o pantoprazol se ha normalizado de tal manera que muchas personas los llaman simplemente la pastilla para el estómago, tomándola a diario como si fuera un caramelo antes del desayuno. Sin embargo, estos fármacos, conocidos como inhibidores de la bomba de protones, IBP, no son protectores en el sentido literal. Lo que hacen es apagar casi por completo la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Si bien esto es útil para tratar una úlcera puntual o un reflujo severo, su uso prolongado después de los 60 años puede tener consecuencias desastrosas para tu ritmo cardíaco y la integridad de tus arterias. El problema fundamental radica en la malabsorción de nutrientes críticos. El ácido del estómago no está ahí por capricho. Es esencial para descomponer los alimentos y liberar minerales y vitaminas vitales. Cuando eliminamos ese ácido de forma crónica, el cuerpo deja de absorber eficazmente el magnesio y la vitamina B12. El magnesio es, literalmente, el mineral que mantiene el ritmo eléctrico de tu corazón. Sin suficiente magnesio, las células musculares del corazón se vuelven irritables, lo que puede desencadenar arritmias, palpitaciones y, en casos graves, fibrilación auricular. Un corazón sin magnesio es como un motor al que le fallan las bujías, empieza a dar tirones y puede detenerse en cualquier momento.
Además, la falta de vitamina B12 eleva los niveles de una sustancia llamada homocisteína en la sangre. La homocisteína es altamente corrosiva para el revestimiento interno de las arterias, el endotelio. Niveles elevados de este aminoácido son un factor de riesgo independiente para el infarto de miocardio y el ictus, incluso si tus niveles de colesterol son normales. Por tanto, lo que empezó como un remedio para la acidez termina convirtiéndose en un agente que debilita tu sistema cardiovascular desde dentro. Miremos el caso de Julián, un jubilado de 70 años que llevaba una década tomando omeprazol, por si acaso, ya que le gustaba disfrutar de la gastronomía española. Con el tiempo, Julián empezó a sentir una fatiga inusual y pequeños vuelcos en el pecho. Su médico descubrió que sus niveles de magnesio estaban por los suelos y que sus arterias presentaban una inflamación que no correspondía a su estilo de vida. Al reducir gradualmente el fármaco y mejorar su digestión con cambios dietéticos, sus palpitaciones desaparecieron. La estadística médica advierte que el uso crónico de IBP se asocia con un aumento de hasta el 16% en el riesgo de infarto de miocardio. Es una cifra que no podemos ignorar. Si sufres de acidez, es vital atacar la raíz del problema. Revisa si tienes intolerancias alimentarias, evita las cenas copiosas justo antes de dormir, o usa remedios naturales como el jengibre o el bicarbonato de forma ocasional, en lugar de apagar tu química digestiva de forma permanente. No te lo guardes. Si conoces a alguien que tome el protector a diario, comparte este vídeo con él ahora mismo. Podrías evitarle un susto innecesario. Pero el riesgo no solo está en lo que tomamos para el cuerpo físico. El último punto de nuestra lista es quizá el más delicado, porque afecta a nuestro sistema nervioso y a la forma en que el cerebro se comunica con el corazón. Vamos a descubrir por qué ciertos medicamentos para el ánimo pueden alterar el pulso de tu vida. Apartado 5. Psicofármacos y el peligro del intervalo QT. En la última década, el uso de medicamentos para la ansiedad, la depresión o los trastornos del sueño ha crecido exponencialmente entre los mayores de 60 años en España. Fármacos como ciertos antidepresivos tricíclicos o algunos antipsicóticos utilizados para controlar la agitación o el insomnio severo conllevan un riesgo oculto que los cardiólogos vigilan con extrema cautela: la prolongación del intervalo QT. Para entender este concepto, debemos imaginar el corazón no solo como un músculo, sino como un complejo circuito eléctrico. El intervalo QT es el tiempo que tarda el corazón en recargarse eléctricamente entre un latido y el siguiente. Si este proceso de recarga se ralentiza debido a la interferencia de un fármaco, el sistema se vuelve inestable. Esta inestabilidad puede desencadenar una arritmia ventricular muy grave, conocida técnicamente como torsade de Pointes, que puede derivar en una parada cardíaca súbita. Muchos de estos medicamentos alteran los canales de potasio en las células del corazón, que son los encargados de restaurar el equilibrio eléctrico tras cada contracción. En una persona joven, este retraso puede ser imperceptible, pero a partir de los 60 años, el corazón suele presentar cambios estructurales naturales o pequeñas cicatrices por el paso del tiempo que lo hacen mucho más sensible a estas interferencias eléctricas. Además, es muy común que las personas mayores tomen varios medicamentos a la vez. La combinación de un psicofármaco con un antibiótico o un antifúngico puede potenciar este efecto de forma peligrosa. Un caso representativo es el de Manuel, de 74 años, quien tomaba un antidepresivo clásico y al empezar un tratamiento para una infección comenzó a sentir mareos súbitos y pérdida de equilibrio. No era debilidad por la infección, sino que su corazón estaba haciendo pausas eléctricas peligrosas debido a la interacción de los fármacos. Es fundamental que, antes de iniciar cualquier tratamiento para el ánimo o el sueño, se realice un electrocardiograma de base. Si ya los consumes, nunca los suspendas bruscamente, ya que el síndrome de abstinencia también genera estrés cardíaco. La clave es la supervisión médica estrecha y la búsqueda de las opciones de nueva generación que tienen un perfil de seguridad mucho más alto para el sistema eléctrico de tu corazón. Llegar a los 60 años es un triunfo, pero también es el momento de ser más selectivos y críticos con lo que introducimos en nuestro cuerpo. Hemos visto cómo fármacos tan cotidianos como un ibuprofeno, un spray nasal o un protector de estómago pueden alterar el delicado equilibrio de tu corazón, desde disparar la tensión arterial hasta petrificar tus arterias o desajustar tu ritmo eléctrico. La clave no es vivir con miedo al botiquín, sino convertirte en un paciente informado y activo.
Nunca des por sentado que un medicamento es inofensivo solo porque se venda sin receta o porque lo lleves tomando años. Tu cuerpo cambia y tus necesidades médicas también deben hacerlo. Hoy tienes el conocimiento para proteger tu motor vital. Revisa tus medicamentos, consulta con tu médico de cabecera sobre las alternativas que hemos comentado y escucha siempre a tu cuerpo. La prevención es la medicina más poderosa que existe. El poder de vivir una jubilación llena de energía y salud está, ahora más que nunca, en tus manos.